Preparados para una inmersión profunda, en un relato que nos llega desde la antigua Tracia. Un relato fascinante. Una historia que nos recuerda la fuerza devastadora del amor bueno, y la fragilidad de la existencia humana, ¿no? El mito de Orfeo y Eurídice. Un mito que ha cautivado la imaginación durante siglos Totalmente. y que aún hoy nos interpela con su intensidad emocional. Es increíble. Desde sus profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la capacidad del amor para desafiar los límites de lo posible. Exacto, exacto. Pero antes de sumergirnos en la tragedia, hablemos de Orfeo, nuestro protagonista. No era un héroe al uso, sino un músico, Ajá. con un don divino, un don que le permitía obrar maravillas con su dura de oro regalo del mismísimo Apolo. Lo fascinante es que este don no se limitaba a crear melodías hermosas, sino que poseía un poder transformador sobre la naturaleza. Imagínate. Imaginad fieras salvajes rindiéndose a sus pies mecidas por sus acordes rocas, conmoviéndose hasta las lágrimas y ríos, deteniendo su curso para escucharlo. Su música era capaz de doblegar la propia naturaleza, ¿no? Nos parece una metáfora increíble de la fuerza del arte y la belleza. Sin duda. Pero incluso con ese don Orfeo ansiaba algo más, algo que lo completara. Y ese algo fue Eurídice, una ninfa de una belleza serena y cautivadora. Una belleza increíble. Un encuentro casual en el bosque, una mirada, y sus almas se reconocieron como si hubieran estado destinadas a encontrarse desde el principio de los tiempos. Es que su amor fue instantáneo, profundo, una conexión que trascendía lo terrenal. Absolutamente. Pero como sabemos, la felicidad absoluta rara vez tiene cabida en los mitos griegos. Y la tragedia se cebó con ellos de la manera más cruel. Es verdad. Un día, mientras Eurídice paseaba despreocupadamente por el bosque, fue sorprendida por Aristeo, un pastor que, cegado por la pasión, intentó raptarla. Claro. En su huida desesperada, la pobre Eurídice pisó una serpiente venenosa. Un giro del destino tan repentino, tan injusto que nos deja sin aliento. Totalmente. Y es aquí donde la historia adquiere una dimensión trágica que resuena con la experiencia humana. La muerte repentina, el dolor insoportable de la pérdida de Orfeo, se vio sumido en una profunda desesperación. Su música, antes fuente de alegría, se transformó en un lamento desgarrador que conmovía a todo aquel que lo escuchaba. Pero Orfeo no se resignó a la pérdida. Impulsado por un amor que desafiaba la muerte misma, decidió emprender un viaje sin precedentes. Un viaje al inframundo, al reino de Hades, un lugar de sombras y silencio, donde ningún mortal se había atrevido a aventurarse jamás. Armado con su lira y una determinación inquebrantable, Orfeo descendió a las profundidades de la tierra, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro para recuperar a su amada. Y es aquí donde la historia, además de trágica, se vuelve profundamente inspiradora, ¿no crees? Porque nos muestra la fuerza del amor, la capacidad de desafiar los límites de lo posible por alguien a quien amamos. Totalmente. Y este viaje al inframundo no es solo un descenso físico, sino también una metáfora del viaje interior que todos enfrentamos ante la pérdida. Es una metáfora muy potente. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para recuperar a un ser querido? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre la naturaleza, el amor y el sacrificio. Y mientras Orfeo se adentra en las tinieblas del inframundo, nosotros nos adentramos con él en las profundidades de su dolor y su esperanza. El camino hacia el Hades estaba plagado de peligros. ¿Recuerdas a Caronte el barquero que transporta las almas de los muertos a través del río Estigia? Por supuesto, una figura imponente, inexorable, que solo permite el paso a aquellos que pagan su precio. Pero Orfeo, con su lira y su música impregnada de dolor y amor, logró conmover incluso a este ser implacable, logrando cruzar el río sin pagar el precio habitual. Es una escena fascinante. La música y el arte trascendiendo las barreras del mundo material y conmoviendo incluso a los guardianes del inframundo. Es como si la música de Orfeo fuera un lenguaje universal capaz de llegar a lo más profundo del alma, incluso en el reino de la muerte. Y tras este primer obstáculo, otro aún más terrible esperaba a Orfeo, Cerbero el perro de 3 cabezas que custodia las puertas del Hades. Una bestia temible, símbolo del terror y la desesperación que habitan en el inframundo. Pero Orfeo, con la misma determinación inquebrantable, se enfrentó a Cerbero. En lugar de usar la fuerza bruta, empleó su don, su música. Tu música. Los acordes de su lira, cargados de dolor por la pérdida de Eurídice, calmaron la furia de la bestia. Otra muestra del poder del arte para domar lo salvaje, para aplacar la ira y el dolor. Y así, con su música como escudo y su amor como guía, Orfeo logró superar los primeros obstáculos en su viaje al inframundo. Un viaje que aún no ha terminado y que nos deparará momentos aún más conmovedores e intensos. Continuaremos explorando este apasionante mito, pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. La historia de Orfeo nos enfrenta a preguntas universales sobre el amor, la pérdida y la búsqueda de la felicidad eterna.
Preguntas que resuenan en lo más profundo de nosotros mismos. Retomamos el viaje de Orfeo, que con su música ha logrado conmover a los guardianes del inframundo, Sí, adentrándose cada vez más en las profundidades del Hades. Un viaje que, como decíamos, es también una metáfora del viaje interior que todos emprendemos al enfrentarnos a una pérdida. cada obstáculo, cada criatura a la que se enfrenta. Orfeo representa una etapa del duelo, una lucha contra los demonios internos que nos atenazan. Exacto. Al final de ese tortuoso camino le esperaban Hades y Perséfone, los señores del inframundo. De los señores de la muerte. ¿Cómo convencer a los dioses de la muerte para que le devolvieran a su amada? Una tarea imposible. Ante ellos, Orfeo no recurrió a súplicas ni a la fuerza. En cambio, se arrodilló y dejó que su lira hablara por él. La música que brotó de sus cuerdas era un lamento desgarrador, un canto de amor y desesperación que resonó por los palacios del Hades. Es increíble cómo el mito nos presenta la música como un lenguaje capaz de trascender las barreras del lenguaje, hablado capaz de conmover incluso a los corazones más fríos. Y así fue. La música de Orfeo, impregnada del dolor de su pérdida y la fuerza de su amor, atravesó las defensas de Hades y Perséfone, ablandando sus corazones. Un momento crucial en la historia donde la compasión y la empatía se abren paso en el reino de la muerte. Conmovido por la intensidad del amor de Orfeo, Hades accedió a devolverle a Eurídice, pero con una condición. Durante el ascenso al mundo de los vivos, Orfeo no debía mirar atrás. No debía volver la vista hacia su amada, hasta que ambos hubieran salido a la luz del sol. Una condición aparentemente sencilla, pero que escondía una trampa mortal. Imaginar la tensión de ese regreso de Orfeo guiando a Eurídice por los oscuros caminos del inframundo, sintiendo su presencia fantasmal a su lado, pero sin poder verla, sin poder asegurarse de que realmente estaba allí. La duda, ese veneno que se instala en la mente, y Niescorroy empezó a apoderarse de Orfeo. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si los dioses estaban burlando de él? ¿Y si había perdido Eurídice para siempre? ¿Te imaginas la tensión, la incertidumbre de Orfeo durante ese ascenso? Cada paso un tormento, luchando contra la necesidad de comprobar si ella seguía allí, si no la había perdido de nuevo. Y justo al final, cuando ya casi alcanzaban la salida, La duda lo vence. gira la cabeza, impulsado por el miedo y la desesperación. Y Eurídice, aún en las sombras del inframundo, se desvanece para siempre. Es una imagen desgarradora, ¿verdad? Esa casi redención que se convierte en una pérdida definitiva. ¿Qué impulsó a Orfeo a mirar atrás? Fue amor. O debilidad. Necesidad de aferrarse a la ilusión o incapacidad de confiar en la promesa de un dios. Preguntas que resuenan en lo más profundo de la tragedia. Algunos creen que Orfeo no pudo soportar la idea de que Hades le hubiera engañado, que la esperanza fuera una ilusión. Otros ven en su mirada la incapacidad humana para aceptar la pérdida, ese deseo de aferrarse al pasado. Sea cual sea la interpretación, el resultado es el mismo. Una tragedia que resuena a lo largo de los siglos. Y Orfeo, destrozado por el dolor, se niega a vivir sin Eurídice. Abandona su música, rechaza el amor y la vida misma. Se encierra en su dolor. Incluso llega a rechazar a las bacantes, seguidoras de Dionisio, dios del vino y la celebración. Un acto que le cuesta la vida, despedazado por su furia. Una muerte violenta que subraya la intensidad de su dolor, pero también el peligro de la obsesión. Pero el mito no termina ahí. Zeus, el rey del Olimpo, toma la lira y la coloca en el firmamento, creando así la constelación de Lira. ¡Qué hermoso! La lira de Orfeo convertida en un conjunto de estrellas brillando eternamente en el cielo nocturno. Exacto. Y entre esas estrellas destaca una con especial brillo. Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo, visible incluso en las noches más oscuras. Un faro en la oscuridad, un recordatorio constante del amor de Orfeo. Y Eurídice, un amor que la muerte no pudo extinguir. El mito nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que el amor trascienda la muerte física, de que se convierta en algo eterno a través del arte, la memoria y la propia naturaleza. Es una idea conmovedora que nos ofrece consuelo ante la pérdida y nos recuerda el poder del arte para inmortalizar lo que amamos. Y así, con esta reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Orfeo y Eurídice. Un mito que nos ha transportado a las profundidades del inframundo, nos ha confrontado con la fragilidad de la vida y nos ha recordado el poder inmortal del amor y el arte. Esperamos que este viaje os haya conmovido e inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.